Pedí el Ahora, permiso. listo. Muy bien, entonces estábamos viendo, vamos a esperar porque hay gente que me está pidiendo entrar. Profe, puede deshabilitar si Sí. quiere la sala de espera para no tener que estar aceptándonos todo el tiempo. Ah, era verdad que la podía deshabilitar, pero no me acordaba. ¿Te acordás en donde te dije que había que cambiar la clave? En ese Sí. mismo recuadro, abajo de todo, hay unas opciones que podés destildar. Y una de esas es la sala de espera, para que no te estemos pidiendo todo el tiempo que nos aceptes. ¿Y en dónde es eso? No sé. ¿Viste en el mail que te mandé, donde te explicaba cómo poner la clave? Sí. Bueno, en la misma explicación de cómo poner la clave, abajo de donde pones la clave nueva, si lo quisieras cambiar, tenés opciones para destildar que no tengas la sala de espera. Es de la misma manera, digamos. Mm. Sí, no, ahora no me doy cuenta, pero lo voy a hacer para la próxima, si no les... Claro, ahora no podés porque ya iniciamos la reunión, pero para la próxima, para por eso, ok. que no te molestemos. Ok, dale. Gracias, Melina, gracias. De nada. Bueno, entonces estaba diciéndoles que todo eso que está atrás, que lo están viendo, eso del encuentro de ambos, todas las cosas que nosotros estamos, que ambos pensamos, todas las determinaciones, necesitan de pensarlos, de ser pensado en forma colectiva, en cuáles son los sentidos de esos grupos, cuáles son lo que dicen esas personas, cuáles son los conceptos de esas personas respecto a la vida, a la muerte, a la enfermedad, al padecimiento, a las posibilidades que tienen, y planificarlo estratégicamente teniendo en cuenta todas esas cosas, digamos, la planificación estratégica me va a decir a mí cuáles son las posibilidades, cuáles son las viabilidades, de acuerdo a lo que yo puedo, tengo, y a lo que el otro puede y tiene. ¿Cuáles son las oposiciones, los campos de fuerza, ¿no? ¿Cuáles son los actores que intervienen ahí? Todas esas cosas yo tengo que pensar para planificar estratégicamente el trabajo que voy a hacer específicamente con esta persona, digamos, ¿no? Lo voy a planificar siempre pensando en el otro, que es mi razón de ser, es el derecho a la salud, es la subjetividad del otro, son mis competencias, pero también son las posibilidades y las competencias del otro. Voy a pedirle al otro que participe, digamos, participe y negocie conmigo. Voy a trabajar con otros interdisciplinariamente y también intersectorialmente. Cuando estoy trabajando en estos temas, no solamente trabajo con mi equipo, sino que trabajo con otros equipos de otros lugares y también negocio con ellos, ¿no? Voy a escuchar lo que los otros me tienen para decir y todo eso me va a permitir planificar mi tratamiento. Este último de la investigación translacional no se los voy a explicar porque es muy complejo. Y lo que va a pasar es que yo voy a cambiar la manera de preguntar. O por lo menos me van a cambiar las preguntas. Voy a hacer otras preguntas. No voy a hacer tanto preguntas que tengan que ver con específicamente la enfermedad, que esas preguntas en general en una anamnesis están y están consideradas, sino que voy a hacer preguntas que van a conectar los problemas individuales con el grupo en donde esa persona vive.
esta persona me va a representar a mí como una forma característica, me va a representar un perfil, una manera de estar y de enfermar y de curarse y de padecer. Muy bien. Y, digamos, cuando voy a planificar estratégicamente, las cosas van a cambiar y yo voy a tener un poder compartido con el otro, en donde el otro va a completar mi saber, en el sentido de que yo puedo conocer mucho la enfermedad, puedo saber muy bien hasta qué cantidad de disfonías he atendido, qué demanda tengo, cómo tengo que articular, hasta cómo tengo que articular y con quién tengo que articular. Pero si yo no entiendo, o el otro no entendió lo que le pasa, no validó lo que le pasa, no le dio un sentido a lo que le pasa, y yo no se lo, porque también hay algo que pasa con él, pero también hay algo que pasa conmigo que yo no puedo explicar, digamos, esto de que no pueda explicar es bastante común en los equipos de salud, de los encuentros breves donde uno no explica nada, ¿no? Y uno da por sentado que el otro comprende todo lo que uno dice. Ya como vino a preguntar, se supone que tienen que entender lo que significa, lo que es una disfonía, o lo que podría significar por ahí una tuberculosis que produjo esta disfonía, ¿no? Con la tos, digamos, ¿no? Trabajaré entonces, yo me voy a preguntar, qué respuestas voy a ofrecer cuando las preguntas me van a cambiar. La persona va a tener un espacio de preguntarme cosas que yo voy a tener que poder contestar, y si no, voy a tener que buscar a otros para ayudarme a contestar las preguntas, porque el espacio de preguntar está. La salud existe como causa social de las personas cuando las personas pueden participar en su programación, digamos. La salud, hoy en día la salud se vuelve causa social por el miedo que las personas tienen de enfermar. Hoy todo el mundo entiende que la salud pública es importante por el miedo que tiene la gente de enfermar, por el miedo que tiene a no poder trabajar, por el miedo que tienen los gobiernos de no poder atender a la gente y no poder dar la respuesta. Digamos, la pandemia puso la salud como causa social por las consecuencias graves y en poco tiempo que trae. Y acá nadie duda de pensarlo así, ¿no? O sea, nos ha puesto a una situación de, y todas las cosas que trae alrededor, ¿no? Digamos, las tensiones sociales alrededor de una pandemia que no deja, por ejemplo, que las personas que tienen negocios de ropa y de zapatos abran y que estén sin trabajar. Y entonces uno le pregunta a esas personas, ¿a vos te importa más enfermarte o que se enferme tu familia o abrir el negocio? Y la persona te dice, y bueno, pero si no abro el negocio igual me voy a enfermar. O si no abro el negocio, mi familia no va a tener lo que comer. ¿Entienden cuál es la lógica con la que nos estamos, digamos, con la que estamos trabajando? O bien, las personas que viven en situaciones de muy alta vulnerabilidad social, que no pueden hacer quédate en casa. Tienen que quedarse en el territorio, pero no pueden quedarse en casa, porque quedarse en casa cuando es 2 habitaciones para 15 personas es imposible. Y entonces, ¿qué respuesta le damos? No solamente a esas personas hay que llevarles comida, sino que hay que buscar la manera, juntos con ellos, de organizar cómo es cuidarse y quedarse en casa. O cómo se lava las manos una persona que no tiene agua potable. Lavate las manos y tosé en el codo. ¿Eso a quién se lo digo? ¿A quién se lo estoy explicando? Entonces, la pandemia levantó... ¿Eh? Perdón. Dale. Justamente en casi todos los asentamientos de los barrios 1, 11, 14,
del barrio 31, del barrio 20, cuando se hicieron los estudios en relación a quiénes habían sido contagiados y cuáles eran, digamos, sus lugares de vivienda, se va viendo que se arma como una especie de espiral que va del centro del barrio hacia afuera. Los casos de contagio más altos son los del centro y todo se va como bajando en cantidad hacia la periferia. Y o casualidad, digamos, todas las partes centrales de este estilo de barrios son los que menos agua tienen. Entonces, digamos, para conseguir el agua hay que llegar a la periferia y llevarla hacia la zona más interna del barrio. Entonces, esa es, por ejemplo, una cuestión significativa. Y no es que se ha hecho un acompañamiento, se puede hacer un acompañamiento, porque la verdad que llevar camiones de agua no sería una inversión tan costosa ni tan grande. Pero sin embargo, no son decisiones políticas que se están tomando. No son decisiones políticas que se están tomando. ¿Por qué lo decís? ¿Cómo lo pensás, Luis? Porque, digamos, no hay un pensamiento estratégico hacia esas condiciones de vida. Son como, bueno, tomadas como naturalmente, es así, les tocó vivir ahí, les tocó vivir ahí. Eh, Hay reclamos y, digamos, hay comisiones de cada uno de los barrios en donde se ha trabajado durante muchísimo tiempo para tratar de mejorar las condiciones de vida. Llegó una pandemia que hace salir a flote un montón de situaciones precarias que nosotros teníamos escondidas debajo de la alfombra y, digamos, en estos momentos salen a la luz, como también, digamos, salen a la luz las situaciones de los geriátricos, es decir, el hacinamiento en algunos geriátricos y la manera de trabajar no alcanzó para este tipo de pandemia. Entonces, digamos, la gente siguió trabajando con el mismo presupuesto, entre comillas, y de la misma manera, y, digamos, no, lo que sucedió fue el contagio y el contagio con complicaciones, ¿no? Y el crecimiento en todos estos barrios tiene que ver con una decisión política que no se ha tomado durante años, ¿sí? Si bien se han hecho algunas modificaciones porque el crecimiento de los centros de salud alrededor de estos barrios ha sido significativo, se han creado, pero, digamos, no cumplen con las políticas que serían necesarias. Si nosotros nos recordamos el último Power que mostró Ana, donde estaba el hospital, ¿no? como centro del universo y todo lo demás periférico al hospital, todavía esa lógica termina como prevaleciendo. Por más que hay equipos formados en donde están trabajando con equipos territoriales, tratando de ingresar a los barrios y mantener un contacto mucho más directo y generando conciencia de proceso de salud dentro de los barrios, después hay un montón de necesidades básicas que son necesidades básicas que no están satisfechas. Entonces, ahí, digamos, hay como un juego medio perverso que se genera entre lo que se hace, lo que se dice y cómo se hace. Cuando yo hablaba de la demografía, digamos, y de las mediciones, de los indicadores, y que ustedes pueden ir y encontrar datos en la ciudad, en los análisis de situación de salud, digamos, y podemos encontrar esos datos, los datos no es que no están. Hay datos que están. Bueno, en la provincia de Buenos Aires es muy impresionante. Ahora seguramente cambiarán un poco las cosas, pero impresionó en los últimos 4 años cómo iban a los municipios las chicas con el trabajo final que tenían que presentar y no había datos, no había datos.
era muy impresionante, porque yo decía, sin datos, ¿cómo trabajan? Bueno, supongamos que tenemos los datos demográficos, que tenemos los datos ambientales, hay algo que no alcanza solo con los datos, y que es absolutamente de la autonomía del trabajador, digamos, del profesional, y es, ¿qué hago yo con esos datos? Con los datos que no están, por supuesto los voy a ir a construir, ¿no? Cuando no están, los voy a ir a construir, porque ¿cómo voy a trabajar con la gente si no tengo datos? Pero una vez que los construyo, pongamos que los tengo porque los fui a buscar y encuentro, y hay indicadores de NBI, de pobreza, de etcétera, etcétera, ¿no? Y encontramos indicadores de niveles de instrucción, y ahora, ¿cómo los uso? ¿Los uso? Primero, ¿los uso? Si yo sé la historia de cualquiera de las patologías con las que nosotros trabajamos y que ustedes han aprendido en todos estos años de carrera, cuando la consulta se presenta, la hipótesis que hago es una hipótesis de enfermedad, ¿esta persona tiene y con eso me alcanzó? ¿O yo agarro la hipótesis que tengo de enfermedad, que la puedo definir muy bien porque soy una profesional y conozco y estudié y me preparé, y esperan de mí que yo tenga las competencias de poder hacer una hipótesis diagnóstica y luego un diagnóstico y luego hacer un plan de tratamiento? Pero cuando yo hago todas esas cosas, ¿qué más hago? ¿Tengo más datos? ¿Hay datos que van a cambiar? Porque la enfermedad es, pero hay una manera de padecerla. Entonces, hay datos que me van a ayudar a mí, que están en algún lugar, y otros que voy a tener que construir a través de las preguntas, que a mí me van a ayudar a definir cómo es el tránsito de esta enfermedad en esta persona, cómo es el padecimiento, y la posibilidad de trabajar, de hacer el tratamiento, la posibilidad que yo tengo, porque yo puedo hacer un diagnóstico, y si estoy sola, entonces, ¿cuál es el modelo de atención que yo le voy a dar a las personas como contrato inicial? El contrato inicial que yo hago en un lugar, cuando yo soy la única fonoaudióloga en el lugar, ¿es el mismo que puede hacer un servicio que tiene 10 fonoaudiólogas? La verdad que no. Entonces, hay algunas cuestiones que yo tengo necesariamente que preguntarme para poder resolverle al otro, y para poder resolver yo como profesional, y también no entrar en una inercia y en una frustración. ¿Cuál es la propuesta que yo hago donde estoy sola? ¿Sigo incrementando la lista de espera o cambio el modelo de atención? Y articulo con otros lugares donde pueden haber más personas que puedan tomar en tratamiento, si es que el tratamiento individual es la única alternativa. Entonces, la idea de esta propuesta de la mirada social y de la determinación social del proceso tiene que ver con que las enfermedades se determinan desde ahí. No es que la epidemiología tradicional va a buscar en la obesidad, en si tengo genes, pues soy familia de obesos. El otro día estaba escuchando en Podemos Hablar que vino Costa, no me acuerdo cuál es el nombre, pero le dicen Costa, es una chica trans. Gonzalo. Gonzalo Costa. Yo amo a esa chica, la amo, me encanta. Y ella hablaba, claro, de su mirada, de su padecimiento de obesidad, que es familiar, hablaba de genes obesos, ¿no? Que todos son obesos. Ella tenía ese pensamiento, no está equivocada. Por supuesto que hay una genética que predispone. Ahora, después tenés que comer. Y tiene que ocupar un lugar determinada la comida en tu vida, y en este grupo de personas, y en esta familia, digamos. No es únicamente la historia de la obesidad en esta familia genéticamente determinada.
Y esta es la idea, digamos, que cambien, ella, digamos, no es menor que si yo voy a atender a Gonzalo Costa, voy a escuchar que hay una idea que tiene Gonzalo respecto a lo que significa ser un obeso cuando toda la familia fue obeso y se ha muerto de obesidad mórbida, digamos, ¿no? No hay manera, sí, o habrá manera de que yo le explique que hay otras determinaciones que no son solamente la genética familiar. Bueno, y hay, así como tengo un paciente que está pensando en esto y lo cree así, ¿qué pasa conmigo como profesional? Yo también creo que hay únicamente una determinación de este tipo que está dada por la biología, la constitución biológica de este individuo, o tiene que ver con otras situaciones que condicionan a que esto ocurra de esta manera. ¿Qué pasaba si Costa era, se criaba sin la familia de ella y se criaba en otro lugar? No sé si hubiera pensado eso, digamos. Eso le servía para justificar su obesidad, y sí, bueno, no sé, quizás además de la genética habría que pensar cómo esta familia ha justificado la obesidad a través de las generaciones, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es, yo me tengo que hacer otras preguntas, además de lo que yo conozco de cómo es la historia de esta enfermedad. Una de las cosas importantes es que para planificar estratégicamente, una de las cosas es pensar que yo construyo este plan terapéutico y diagnóstico y todo lo que tenga que ver con este padecimiento con el otro. El otro es absolutamente partícipe, yo comparto el saber y el poder con el otro y armo el plan también en función de las posibilidades del otro. Perdón, Ana, me Sí. me hiciste acordar a un caso que tuve de un adulto, adulto tartamudo, disfluente, que sus padres eran abogados, mm, mm, personas con un muy buen nivel social, y ellos hablaban de el pobre Francisco, ¿no? Porque el pobre Francisco, que era disfluente y que además tenía un montón de tics en la disfluencia, nunca dentro de la familia le dieron la posibilidad de cabida, porque él se autoconvenció de que era el pobre Francisco. Y Francisco a lo máximo que llegó, a pesar de ser inteligente y haber podido estudiar y terminar el secundario, porque después no pudo enfrentarse a la vida universitaria con su disfluencia, porque tenía una serie de tics muy complejos que a uno le generaban como un impacto bastante grande, porque terminaba sacando la lengua, haciendo unos sonidos como muy fuertes a la hora de querer comunicarse. Él se creyó eso y terminó siendo empleado en McDonald's y no pudo pensar en ningún otro tipo de trabajo, simplemente dando, como él decía, tengo una imaginación muy grande y mientras estoy dando vuelta a las hamburguesas, yo invento historias en mi cabeza, ¿no? Él, la verdad que hubiera sido un buen escritor, porque sus ideas y sus historias eran historias muy lindas, eran cuentos realmente, pero nunca tuvo la oportunidad. La familia siempre lo puso en el lugar del pobrecito Francisco, ¿no? Entonces, esos determinantes también existen y son determinantes que no tienen que ver con ningún tipo de condición social. Eso es el padecimiento, digamos, ese es el padecimiento de Francisco. Nosotros tenemos que, no se trata únicamente de averiguar de qué enfermedad está hablando, sino de cuál es el padecimiento del individuo que viene a la consulta. O si salimos al territorio, digamos, si nos toca salir al territorio y entramos en algún domicilio y empezamos a hablar con las personas
y las personas nos empiezan a contar alguna cosa, una de las cosas que, digamos, tenemos que luchar contra nuestra necesidad de rotular y de decir cuál es la enfermedad que tiene. Eso lo vamos a saber rápido. El tema es cuál es el padecimiento. Cuando nosotros vamos a veces a las escuelas, en el programa de salud escolar, y hacemos el screening, y después le contamos a los padres algunas cosas que tienen los niños, los padres, no, muchos de los padres, nos miran con una cara como diciendo, ¿y? No sé, ¿de qué me hablas? O sea, ¿cuál es el sentido que tiene? Para muchos padres ninguno. Ninguno. Y no tiene únicamente que ver con la clase social. No necesariamente tiene que ver con la clase social. A veces puede tener que ver con el lugar y el sentido que se le da a la problemática de comunicación. Una vez yo le dije una cosa a un padre y dijo, no, pero con los años ya casi no va a haber necesidad mucho de hablar, porque viste que ahora está todo con la computadora y los jueguitos. Era impresionante, digamos, lo que me estaba diciendo, como que no importaba. Ahora, yo puedo enojarme con ese padre y decir, pero ¿cómo me dice semejante cosa? Pero lo más inteligente que puedo hacer es tomar cierta distancia y ver qué voy a preguntar y cómo voy a incorporar ese sentido que para ese actor tiene eso que yo digo enfermedad y que para el otro es un padecimiento que tiene un lugar u otro. No voy a poder luchar en contra de eso, digamos. Yo voy a poder explicar, voy a poder preguntar, voy a poder aproximarme desde un lugar, desde otro lugar, voy a hacer diferentes ofertas. Pero eso va a estar determinado absolutamente por el otro actor que va a tener decisión respecto al propio proceso. Si le va a dar valor, si no le va a dar valor, si le va a dar el mismo valor que yo, si le va a dar valor en su vida más que otras cosas que son más importantes y que también tengo que escuchar, digamos, y que no hay una posibilidad de decir, no, pero no le da valor, no entiende que es un problema grave, y no entiende, no lo entiende, no tiene sentido, no le da valor. Miren, a veces el no dar sentido y no dar valor tiene que ver con problemáticas más agudas. Hay personas que se les determina la vida y la muerte, y que igual no le importa, digamos, que toman la decisión de, bueno, y yo sigo transitando mi vida hasta que dé, digamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una frustración, que yo no puedo. ¿Eso cómo se registra en la epidemiología de la historia natural de la enfermedad? ¿Cómo pongo? Yo tendría que poner en algún lugar, tendría que yo poder razonar en algún lugar dentro de las posibilidades, bueno, ¿cómo se trabaja con alguien que no le encuentra sentido a esto que yo le digo que le pasa? ¿Cómo se trabaja con esa persona? ¿Qué digo? ¿Que lo tiene igual? Lo tiene. ¿Y qué me importa que lo tiene? Ah, muy bien, es un caso más. ¿Para quién? Para la estadística de dónde, de cuál, de en algún lado, alguna cosa, pero en realidad no tienen sentido en sí mismo, porque eso no tiene entidad para el otro no le da ninguna entidad, no tiene lugar. Eso debería de también tener algún valor para mí como profesional, digamos. Eso debería de tener algún registro. Si yo hago programa de salud escolar y a mí me toca hablar con las familias y las familias año tras año me muestran que lo que yo les estoy diciendo no tiene un espacio en la vida de ellos ni la de sus hijos, hay algo que yo me tengo que replantear. Si cada vez son más los que me responden que esto que yo digo no tiene ninguna entidad, hay algo que yo me tengo que replantear. O estoy haciendo mal la pregunta, o no la estoy haciendo en el momento indicado, o no estoy escuchando lo que está pasando. Y también pasa que, digamos, la estructura, ¿no?, para poder volcar toda esa información, muchísimas veces está pensada desde la epidemiología dura. Entonces, todos los casilleros que se construyen para poder volcar lo que uno hace en la práctica, no, digamos, no tienen cabida dentro. Entonces, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad se ha creado la historia clínica electrónica, que ya se creó hace casi como 8 años, que fue tomada de un modelo de un hospital privado, ¿no?, de acá de la ciudad de Buenos Aires,
tomaron ese modelo y cuando se encontraron con el tipo de trabajo que se hacía en el gobierno de la ciudad, nos tuvimos que sentar a negociar todo el equipo de salud en su conjunto, ¿no? Porque ya, digamos, la historia clínica familiar no existía. Y muchísimos trabajaban con la historia clínica familiar para poder ver todo este universo y este contexto como más ampliado. Entonces, fue necesario ir haciendo reconstrucciones de esa historia clínica en donde fuimos ampliando y fuimos como creciendo en todas las posibilidades de ventanas, de solapas, de llenado de formularios, etcétera, etcétera, que dieran cuenta de todo lo que nosotros hacíamos. Que la verdad que es beneficioso para el sistema darse cuenta de todo lo que se hace, ¿sí? Porque hasta ese momento solo la práctica médica estaba siendo visualizada y tenida en cuenta. Pero al equipo integral de salud, digamos que es muchísimo más que la práctica médica, digamos, fue necesario como crearle el espacio. Y fue, digamos, como se crean los barrios, es decir, una casita, un techito, un segundo piso, una ampliación, un cuarto más. Así fuimos como abriendo la historia clínica e ir incorporándole absolutamente la mayor cantidad de cosas posibles. Y lo mismo pasó con las codificaciones. Había un manual de códigos para poder llenar y las diversas formaciones que hay, desde las diferentes universidades que tienen miradas distintas, hasta los diferentes hospitales que se han organizado en función de los recursos que tienen, han dado cuenta a un montón de posibilidades de nominar cada una de las nociologías patológicas o nociologías de intervenciones para poder ampliarlo, porque, digamos, no todo es patología, ¿no? Estamos trabajando también sobre la salud, y cuando uno hace un taller de intervención con madres lactantes, está trabajando sobre la salud, no está trabajando sobre la enfermedad. Entonces, ese estilo de trabajo no tenía una codificación, no tenía un lugar donde poder ser ubicado, y tuvo que ser creado, tuvo que ser generado. Y fue generado gracias a la presión de los mismos profesionales. Bueno, digamos, hay en la profesión, de cualquiera de las profesiones, pero en las profesiones del equipo de salud, la audiología en particular, es un espacio de encuentro, digamos. No hay, digamos, si queremos tener intervenciones eficaces, queremos trabajar en función del derecho, si queremos trabajar en la transformación, en el cambio, en función de las necesidades del otro, y ver que lo que estamos haciendo genera resultados, es necesario que incorporemos esta mirada, digamos. No, yo les digo, la mirada propuesta es una mirada de cambio, de todo el tiempo estar reajustando, de estar frente a otros y pensar en la metodología posible, pero pensar en cómo esta situación de salud se desarrolla en este grupo, en este momento, en este lugar, digamos. Alguien me va a decir, yo llego a un lugar, me va a decir, bueno, mira, hay una frecuencia de esto de tanto, digamos, y una prevalencia de tanto. Ajá. ¿Y por qué este año tenés tantas consultas más, tanta incidencia de trastornos de niños con trastornos del lenguaje o niños que no hablan? Y capaz que vas a buscar, como pasó en un hospital, y encontrás que hay personas que vienen y que vienen de un lugar en particular, por ejemplo, y que tenían plomo en sangre y que se contaminaron, o niveles de desnutrición, o hijos de mamás con sífilis congénita, o no sé, madres alcohólicas, adictas,
en general que traen, digamos, ¿hay alguna cuestión que esté, lo que yo estoy viendo son niños con retraso en la adquisición del lenguaje, lo que estoy viendo es incidencia de esto. Ya hace muchos años que muchos de nosotros que venimos trabajando en esto, estamos viendo incidencia de casos de niños con rasgos autistas, que son rasgos, ¿no? Como que vemos en su estar en el mundo que tienen algunas características de esto, donde también aparecen, y que cuando el lenguaje aparece, aparece con retraso, con dificultad, digamos, y vemos cada vez más, digamos. Y no hay ningún estudio, o por lo menos no lo he visto yo todavía, que sea un estudio localizado, que me pueda decir estos niños de este lugar, porque lo que vemos es que el mundo entero habla del crecimiento de niños con estas dificultades. En el mundo entero se habla de esto, en todos los idiomas y de todas las maneras posibles. Ahora, eso sería una epidemiología casi clásica, porque si todo el mundo está hablando de eso, estamos hablando de un crecimiento que todos los años crece. Ahora, deberíamos ir a mirar cómo crece en algunos lugares y por qué, y cuál es el accionar que nosotros vamos a realizar al respecto. ¿Alguna pregunta? No tengo mucho más para decir. Quisiera saber preguntas. Ideas, Tienen aquí intervenciones. algunos textos para leer. Al principio les hablé del texto de Castellanos, que les expliqué someramente, pero creo que es el nudo del texto. El texto de Rose es un texto que se lee con facilidad, sencillo de leer, excepto que ustedes me digan que tienen alguna dificultad, pero es individuos enfermos, poblaciones enfermas, es un texto fácil, que habla de lo mismo, ¿no? Los individuos enfermos vienen de poblaciones enfermas, viene hablando de lo mismo que venimos hablando, y luego está el de obesidad, que es el que ustedes van a tener que leer para el segundo trabajo práctico de este núcleo. No sé si ya lo habrán leído, no es difícil de leer, sí entendemos con Luis que el trabajo práctico que les pedimos es un poco más complicado que los anteriores, porque ustedes deberían de poder sumergirse en alguna problemática fonoaudiológica y jugar un poco, digamos como en el sillón del psicoanalista, jugar un poco a cómo sería pensada desde una epidemiología clásica, que ahí seguro que no van a tener ningún problema, pero cuando vayan a la epidemiología crítica, digamos, a la epidemiología que ya no, digamos, que rompe con la tradición, eso mismo, y que tiene más que ver con el arte, quizás ahí les aparezca mi sugerencia, es que vayan un poco a las definiciones de lo que es concepto, de lo que es ideología y lo que es método, digamos, de lo que quiere decir eso, y que dejen librada la imaginación a lo que les parece que podrían hacer en esa situación de salud de fonoaudiológica que ustedes hayan encontrado. Busquen alguna, hablando antes, como hablaba con Melina, con el tema de la prevalencia y la incidencia, tenga mucha prevalencia e incidencia, digamos, que tenga además casos nuevos, porque ahí les va a ser fácil pensar en otros métodos, en otras maneras de abordarla y de pensarla. ¿Está bien? Déjense fluir. Nosotros en esta no cursada, se restrinjan. en la cursada lo que queremos es que ustedes vayan como si pensaran